Buenos días, clase. Vamos a comenzar entonces con esta clase del 27 de agosto. Muy buenos días a los que llegaron. Vamos a ver quiénes llegaron. Por ejemplo, está Valentina, está el José, está Cristian Ledesma, está Fernando también. Fernando está... y está Dylan. Y la Valentina, la Ana, la Natalia y la Amanda. Y Denis también. ¿Ya? Vamos a comenzar. Dice la actividad de nuestra clase. Dice, analizan una entrevista especializada, determinan roles y preguntan para el entrevistador o entrevistadora, contestan en pauta de preguntas donde asumen roles dentro de la comunidad especializada. Bien, hoy día vamos a ver también lo que habíamos visto como contenido, la entrevista especializada, pero ahora la vamos a especializar un poquito más. Vamos a ver los tipos de entrevista, vamos a ver cómo se prepara, por ejemplo, un entrevistador, y vamos también a ver una pequeña entrevista que le hicieron a la María Teresa Ruiz, una astrofísica chilena, para poder analizarla. Eh, Nuestros indicadores de evaluación son los siguientes. Dice, escriben textos asumiendo distintos roles al interior de la comunidad especializada. 2. Aplican diversas estrategias en el procedimiento de escritura para construir y transformar el conocimiento. Bien, dice nuestro indicador, escriben. Entonces yo necesito que ustedes tengan a mano su cuaderno, ¿ya? Vamos a tomar algunos apuntes, vamos a especificar algunas definiciones como lo hacemos siempre, para prepararnos en la clase de las 11:30 para ver y para contestar las preguntas, ¿ya? Que salen ahí en la pizarra virtual. Así que por ahora presten mucha atención, chiquillos. Vamos a pasar los contenidos y, como les dije, a las 11:30 los vamos a plasmar en una actividad. Así que a las 11:30 sí que necesito que ustedes prendan los audios y que podamos interactuar un poco más. Bien, vamos a ver entonces nuestros contenidos. Vamos a poner acá la herramienta para escribir aquí encima. Ahí ya cargó ya. Vamos a ponerlo con azul también. Y este es nuestro pequeño contenido de hoy, la entrevista especializada. Recuerden que las vamos a complejizar un poco más porque la vez pasada nos dimos cuenta, hicimos énfasis, por ejemplo, en las actitudes del entrevistador y las actitudes del entrevistado o entrevistada. Pero ahora vamos a ver un poquito más en el tema en profundidad. Vamos a determinar por qué se realizan entrevistas, vamos a determinar su forma, vamos a determinar sus tipos también y unas pequeñas definiciones. Bien, comencemos. Dice la entrevista, acá tenemos nuestra definición. Recuerden que cuando ustedes estudian, siempre comienzan con una definición más general para ir a las particularidades. Dice, la entrevista es una técnica cualitativa de recogida de datos, vamos a marcar esto, técnica cualitativa de recogida de datos, con la cual el investigador, denominado entrevistador, pretende obtener información relevante del sujeto entrevistado de manera directa. Consiste en un proceso de comunicación realizado normalmente por dos personas, el entrevistador y el entrevistado, aunque pueden aplicarse a más de dos. La entrevista grupal. La entrevista suele ser una conversación formal a través de la cual el investigador es quien toma la iniciativa, ya que es él quien realiza las preguntas en todo momento. Sin embargo, el protagonista es el entrevistado. Muy bien, ¿qué se desprende de esta pequeña definición? Vamos a tomar apuntes acá y ojalá que ustedes también lo tomen en su cuaderno. Como número uno, la entrevista es una técnica cualitativa. En clases anteriores ya habíamos visto qué es lo que era lo cuantitativo y lo cualitativo, aunque acá la vamos a especificar de nuevo. Cuando decimos cualitativo, le damos importancia al discurso y a los significados como materiales de investigación. Esa es en una perspectiva cualitativa. La cuantitativa, por ejemplo, toma el fenómeno
ya como un fenómeno que puede ser cuantificado, que puede ser, por ejemplo, medido por una escala de evaluación, por ejemplo, que puede ser también acuñado en algunas formas que tengan que ver con algo más tangible, ¿ya? La técnica cualitativa, por otro lado, toma importancia en los discursos, los significados, las historias, por ejemplo, de las personas, ¿ya? La técnica cualitativa se usa mucho en el ámbito de las humanidades para poder recoger datos, ¿ya? Y tienen que ver con el énfasis y nuevamente la importancia del entrevistado, su vida personal, por ejemplo, sus experiencias y de qué forma construye su realidad por medio de las palabras. Y eso es muy importante. ¿Ya? Ustedes saben que esta entrevista puede ser grupal también y que el protagonista es el entrevistado o entrevistada, ¿ya? De esto tenemos que saber esto muy bien, la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿ya? Recuerden que puede ser una conversación formal, ¿ya? Y que busca sacar información, ¿ya? Al entrevistado. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora tipos de entrevistas. Vamos a marcarlo acá para poder señalarlo. Tipos de entrevistas. Hay tres tipos de entrevistas en función de su estructura interna, según los motivos y los objetivos del investigador, dependiendo de la situación en la que se necesite realizar una entrevista. Se podrá elegir entre una sola opción o una combinación de las siguientes, ¿ya? Aquí tenemos entonces nuestros tipos de entrevistas. Tipos de entrevistas. Recuerden que son tres tipos, ¿ya? Y vamos a determinar qué tipo de entrevista es la que nosotros vamos a observar también. Así que pongan mucha atención aquí, pongan atención y tomen sus apuntes. Bien, vamos a ver acá, dice, el número 1 es una entrevista estructurada o planificada. Dice, las entrevistas estructuradas o planificadas siguen un orden de preguntas muy estricto, con el fin de restar libertad a la réplica o para dar la oportunidad al entrevistado de salirse del guión. El entrevistador, por consiguiente, planifica las preguntas mediante un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, cuyas respuestas suelen ser cerradas con una respuesta predeterminada. Este tipo de entrevistas aporta una mayor consistencia a los datos recogidos, lo cual es una gran ventaja. No obstante, pueden ser incómodos para el entrevistado, debido a que tienen una estructura fija y por tanto no pueden expresarse libremente. Además, tampoco dan posibilidad al entrevistador para indagar mediante preguntas complementarias, así como tampoco permiten al entrevistado hacer preguntas en el caso de duda. Es por eso que lo que normalmente se suelen utilizar en casos muy concretos, como por ejemplo entrevistas de trabajo, de entrevistas clínicas, son respuestas cerradas. ¿Ya? Vamos a caracterizarlos entonces. Vamos a ver acá. Entonces, la entrevista estructurada o planificada es una entrevista cerrada. ¿Ya? Como número 2, no hay derecho a réplica. Como número 3, ¿ya? Son preguntas planificadas. Y como número 4, tratan de otorgar información específica. Aquí no hay que adentrarse mucho, por ejemplo, en la historia personal del entrevistado, sino que son simplemente más datos. Bien, datos que por supuesto obviamente son útiles para hacer una caracterización sobre, por ejemplo, su edad, su sexo, ¿ya? Tienen que ver también con su condición social también, y nos sirven como instrumentos más bien objetivos. Ya. Vamos al número 2. Dice entrevista semiestructurada o semilibre. Semiestructurada. Vamos a ver una variante entonces que está por la mitad de lo que vamos a ver de la entrevista más compleja. Dice, las entrevistas semiestructuradas o semilibres tienen como objeto conocer o
abrazar una problemática determinada a partir del guión predeterminado. En este caso, se mantiene la libertad de desarrollo. A partir de las respuestas, el entrevistado se enlazan otros temas no previstos en la entrevista. Es por eso por lo que se realizan preguntas abiertas, con el fin de dar oportunidad al entrevistado de expresar sus ideas y obtener una información más completa y precisa. Acá tenemos algo muy importante, ¿ya? Aquí hay una posibilidad de expresar ideas y obtener información más completa, que también tiene que ver con este enfoque cualitativo que tiene que ver con los significados. En este tipo de entrevistas requiere un entrevistador con experiencia, puesto que deberá tener conocimientos del entrevistado y realizar la entrevista de forma objetiva para, para no condicionarlo en sus respuestas. Por consiguiente, es muy aconsejable que nos informen los sujetos sobre los propósitos de la investigación de la entrevista hasta que ésta no se determine. De lo contrario, podrá coartar sus respuestas. Algunos ejemplos de entrevistas semiestructuradas serían una entrevista clínica de trabajo, ¿ya? Con respuestas abiertas, a las que posteriormente se añade la justificación del entrevistado. Bien, vamos a tomar una pequeña síntesis acá. Entonces, hay posibilidad de que el entrevistado exprese sus ideas con libertad, aunque siempre restringidas por las preguntas del investigador. ¿Ya? Se expresan entonces temáticas afines del investigador. Son algunos elementos necesarios para la investigación. Ahí tenemos dos propuestas, ¿ya? El entrevistado entonces expresa sus ideas de obtener información más completa y precisa y responde algunas preguntas. Es semiestructurada, ¿por qué? Porque las preguntas son previamente preparadas, aunque no se dicen los objetivos que tenga el investigador, ¿ya? Aquí tenemos una propuesta diferente a la otra, que tiene que ver más con la libertad del entrevistador y con la posibilidad que tenga el entrevistado de contestar sus preguntas. Muy bien, vamos a el número 3. Entrevista no estructurada o libre. Las entrevistas no estructuradas o libres tienen como finalidad obtener datos en un área desconocida que pueden ser de gran interés para el público o para la investigación. Dan un margen de libertad muy amplio al entrevistado, dado que ésta se construye en la medida en que el sujeto responde. Por consiguiente, este tipo de entrevistas no suelen tener un guión previo. Solo se prepara el por qué se le quiere hacer la entrevista. Las entrevistas no estructuradas exigen al entrevistador una gran preparación, porque debe conocer perfectamente no solo al entrevistado, sino también todos los temas que pueden ir relacionados con el sujeto. Un ejemplo de este tipo de entrevistas sería una entrevista periodística, ¿ya? Acá hay algo muy importante. Una entrevista estructurada, o sea, no estructurada o libre, ¿ya? Permite que el entrevistado se exprese con libertad. Exige que el entrevistador tenga una gran preparación. En cuanto al conocimiento del entrevistado y las temáticas a abordar. Ya, esas son más bien las características. Ustedes también las pueden volver a revisar en la pizarra, ¿ya? Pero aquí básicamente tenemos alguna especie de síntesis que siempre sacamos por medio de la lectura. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos acá algunos ejemplos,
Así que les voy a pedir que prendan el audio, que prendan el audio para poder identificar el tipo de entrevista, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Acá yo les tengo algunas propuestas y ustedes tienen que identificar qué tipo de entrevista es. A ver, vamos a ver quiénes están. Veamos. A ver. Amanda, usted está aquí. ¿Tiene su chat prendido? Amanda. A ver, ¿qué más? Fernando, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ya, Fernando. Ayúdame usted con esta. Fijémonos acá. Acuérdense que hay tres tipos de entrevistas. Una entrevista cerrada, una semiestructurada, ¿ya? Y una entrevista más bien libre. Acá las revisamos. Ponga mucha atención. Dice entrevista estructura planificada, que es una entrevista cerrada, ¿ya? Una entrevista semiestructurada, semilibre, y una entrevista no estructurada o libre. Fíjate aquí. Esta entrevista que sale acá, ¿qué te parece? ¿Cuál de las tres te parece más acertada? ¿Qué características tiene? Mm, ¿Mm? ¿Cuál te parece? de- estructurado, ¿no? Claro, claro. Pero dentro de la categoría abierta o cerrada, Ah, ¿cuál es? ¿Mm? Ya tenemos que una entrevista cerrada, pero ¿será abierta o será cerrada? ¿Mm? cerrado, ¿no? Muy bien, es cerrada. Fíjate tú que aquí, por ejemplo, dice, ¿con qué juega normalmente? ¿Cómo es su relación con sus hermanos? Son respuestas muy cerradas, que no dan pie a la libertad del entrevistado. Simplemente son para que el entrevistador tome datos. Si te fijas acá. Ya si tiene, por ejemplo, acá, tiene buen apetito, la respuesta es sí y no nomás. No tiene que ver con la experiencia que tenga, por ejemplo, el entrevistado con la alimentación en este caso. Son respuestas muy cerradas, que solamente sirven de información para el entrevistado. Muy bien, gracias Fernando. Vamos a la siguiente con, a ver, vamos quién está aquí. A ver, Valentina está por ahí. Puedo estar atento al chat también. Valentina, vamos a ver acá. Valentina, tampoco está Valentina. A ver, Cristian, ¿estás? Dylan, vamos a solicitar el audio. ¿Aló? Hola Dylan, buenos días. Buenos días, profe. Ya, vamos a hacer la actividad con usted. Fíjese aquí en este ejemplo de entrevista. ¿Cuál te parece a ti? ¿Qué es la entrevista cerrada, la semiestructurada o la entrevista libre o abierta? Fíjate aquí. Semi-estructurada, Muy bien. porque pregunta sobre un conocimiento en específico sobre el manejo de la información. Excelente, excelente. Muy buena respuesta. Fíjate a ti aquí cómo hay una pregunta, pero hay una sección donde el entrevistado puede expresar su significado, puede expresar también sus opiniones, sus pensamientos también, pero de una manera semi-restringida. Excelente respuesta, Dylan. Excelente, excelente, excelente. Gracias por participar. Vamos a ver el tercero. A ver, ¿quién más está por ahí? A ver, ¿quién más opina aquí? El Cristian, la Antonia, a ver, hace rato que no escucho su voz. Antonia, ¿estás por ahí? Aló, Hola Antonia, buenos días. buenos días. Mira, tenemos que identificar entonces si este ejemplo es una entrevista cerrada, abierta o semiestructurada. ¿Cuál te parece a ti acá? Fíjate en la cantidad de información que tenemos del entrevistado. ¿Cuál Mm, te parece a ti? Ay,
¿Cuál te parecerá eh, más acorde? ¿Una entrevista cerrada, una entrevista semiestructurada, una entrevista abierta? Ah, ya, disculpe. Em, abierto, no sé. Muy bien, es una abierta, es libre esta. Mira, dice, ¿cómo nacemos, cómo nacemos nos afecta toda la vida? Esa es como la temática que tiene el entrevistado. Y fíjate en toda la cantidad de información que sale acá. Si bien hay unas preguntas por ahí que van estructurando la conversación, pero no son respuestas restringidas. Acá el entrevistador tiene que tener una alta formación y tiene que conocer a su entrevistado. Y eso es básicamente. Aquí, por ejemplo, Antonia, tenemos un criterio más bien informativo y de cantidad de información. ¿Ya? Un criterio que tiene que informático, como les contaba yo en las clases anteriores. Bien, veamos qué nos ponen acá en el chat. Ya, muy bien. Y eso es lo que tenemos por ahora. Bien, tenemos entonces una entrevista cerrada aquí, una entrevista semiestructurada, como lo que dijo Dylan acá, y una entrevista abierta, en la cual tenemos mucha más información. Gracias por participar, Antonia. Vamos acá abajo. A ver, veamos. Me gustó la respuesta de Dylan. Dylan, ¿estás por ahí para participar otra vez? Dylan, Sí, acá estoy. ya Dylan. Vamos a la pregunta que sintetiza este contenido. Dice, ¿cuál de los tres tipos de entrevistas nos otorga más información especializada? ¿Cuál crees tú? Especializada. Claro. ¿Cuál de estos nos entregará más información especializada? ¿La libre o no? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué crees tú? A ver, indaga un poquito más en Porque la respuesta. son preguntas que son como para que el entrevistado como que se abra y utilice el manejo de la información que tiene. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la idea. Acá en la entrevista abierta tenemos mucho más información que enriquece mucho más la respuesta y por tanto tienen que ser entrevistas abiertas a la gente que sabe, la gente que participa en estas comunidades especializadas que nosotros ya habíamos visto el concepto, que son comunidades que tienen un saber que se va cultivando a través de redes, por ejemplo, que es un saber más bien que tiene que ver con la universidad, un saber específico, ¿ya? Que puede ser también comunicado a la sociedad por medio de este tipo de entrevistas, ¿ya? Gracias, Dylan. Vamos Ya. ¿cómo se llama? A profundizar un poquito más. Cuando nosotros, en unos minutos más, a las 11:30, vamos a ver una entrevista a la María Teresa Ruiz, que es una astrofísica. Vamos a ver que ella, por supuesto, que tiene un conocimiento especializado, ¿ya? Y la entrevista que se le hace, ¿ya? Vamos, ustedes también tienen que contestar qué tipo de entrevista es, pero ahí, en esa entrevista, ella no nos habla directamente de su saber especializado, ¿ya? Sino que nos habla de una forma tal de que todos podamos saber, de que todos podamos tener un contacto con esa ciencia, ya que si bien no es nuestra especialidad, pero sí tiene que ver con el interés público, sí tiene que ver con el interés también social y con la formación de las nuevas comunidades. ¿Bien? Un saber, por ejemplo, de la astrofísica, que, bueno, en particular, obviamente yo no lo tengo, pero puedo saber algunas cosas a través de la entrevista. Esa es la labor del periodista. El periodista tiene que indagar, tiene que profundizar en los temas, pero siempre con una vista social, con un horizonte social que pueda otorgar a las personas una perspectiva o una pincelada más bien de estos saberes especializados que las comunidades van cultivando a través de su desarrollo e investigación. ¿Ya? Vamos a ver en la clase de esta mañana, ¿ya? Lo último que está aquí. Lo último tiene que ver, vamos a entrar de nuevo con el Paint acá, con la actitud del entrevistador. La actitud. Bien, vamos a ver entonces la actitud. Ay, no me funciona esto. Esperen un ratito. A ver, no, ahí, tampoco. Qué raro que no me funcione. Bueno, lo vamos a hacer así nomás.
dice, actitud del entrevistador. Bien, este es nuestro otro contenido. Recuerden, vamos haciendo una recopilación. Tenemos entonces la definición de entrevista, tenemos el tipo de entrevista, los 3 tipos de entrevista, y ahora vamos a agregar un cuarto, la actitud del entrevistador. ¿Ya? Recuerden que como estrategia yo siempre les voy preguntando por conceptos. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 conceptos y vamos a agregar un quinto para que después lo puedan estudiar cuando tengamos una prueba. Acuérdense siempre de eso, nosotros trabajamos en base a conceptos. Dice, actitud del entrevistador. El entrevistador debe seguir 2 pautas principales. Primeramente, documentarse lo mejor que pueda para evitar quedarse en blanco y saber en todo momento de qué habla el entrevistado. Y seguidamente, conseguir que su entrevista sea lo más objetiva posible. Para ello deberá tener en mente las siguientes cuestiones. Dice, número 1, respetar los puntos de vista del entrevistado, adoptando una actitud imparcial y abierta frente a las ideas que exponga. Además, siempre mostrará interés por la persona entrevistada, de lo contrario, le hará sentir incómoda. Bien, esto es muy importante. Si bien siempre hay un interés por saber, tampoco podemos ser ingenuos, pero siempre tiene que velar por la integridad y por el respeto a la persona y a sus saberes. ¿Ya? Cada persona tiene saberes distintos, pero de igual forma, tanto una persona que no tenga tanta preparación como una persona que tenga mucha preparación, toda su información es muy digna de saber, porque son saberes distintos. Lo que tiene que hacer el entrevistador entonces es cultivarse y tener un respeto total sobre la persona. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en la televisión que entrevistan a gente que quizá no tenga mucha formación y los entrevistadores caen en esto de discriminar o en esto de hacer más bien un espectáculo sobre sus condiciones y eso no está bien? Ahí tenemos un respeto hacia la persona que se ve menoscabado. Nosotros tenemos como entrevistadores, ¿ya? Porque a mí me gustaría que ustedes también se conviertan en entrevistadores de conocimiento especializado, que tengan una actitud más bien imparcial y una actitud de dignidad hacia la persona humana. Vamos a ver a la segunda. Dice 2, no interponer su ideología, sus sentimientos o sus propios prejuicios a la entrevista. Tienen que hacer entonces que el entrevistado se sienta cómodo y explaye todo lo que él tiene que saber o ella. Número 3, analizar el contenido de la entrevista de la manera más racional y analítica posible. ¿Ya? Aquí las preguntas tienen que ser objetivas, tienen que dar paso también a cuáles son los contenidos que maneja el entrevistado. Y la número 4, mantener el control de la entrevista en todo momento para cumplir con los objetivos marcados previamente y conseguir información relevante. Ya acá nos llama a estar preparados y a no quedarnos en blanco en una entrevista, que eso es muy incómodo. Bien, veamos si Natalia llegó del baño. ¿Natalia llegó? No la veo, a ver. Natalia. No está Natalia. A ver, aquí está en el chat. Ya. ¿Natalia tiene audio o no? Hola, Hola Natalia, buenos días. ¿Qué te parece esto? buenas. ¿Alcanzaste a escuchar lo de la actitud del entrevistado? Casi nada, es como que llegué y escuché mi nombre y fue como, oh no. Ya, mire, fíjense aquí. Este es el cuarto concepto que estamos abordando, Natalia. ¿Ya? El primer concepto es el concepto de entrevista especializada. El segundo es el que tiene que ver con los 3 tipos de entrevista, ¿ya? Que tiene que ver con la entrevista cerrada, la semiestructurada y la abierta o libre. Y este es el quinto, que tiene que ver con la actitud del entrevistador. ¿Ya? Son 2 cosas Ujú. básicas, Natalia. Cuando uno hace una entrevista, ¿crees tú que uno tiene que estar preparado o va así nomás a la vida? ¿Qué crees tú? Tienen que estar preparados Muy bien. ¿Preparado en qué cosas? ¿En qué cosas? en el tema que va a abordar con la persona que va a entrevistar. Muy bien, en el tema y la persona. Excelente, excelente. ¿Y tiene que imponer sus ideas el entrevistado o tiene que respetar a la persona? Tienen que respetar a la persona. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Porque acuérdense que nosotros estamos buscando que el entrevistado nos revele información precisa, ¿ya? Y también información que tiene adentro, ¿ya? Si bien nosotros siempre especificamos y ponemos el énfasis en entrevistas más bien especializadas,
Pero recuerden que cualquier persona puede ser entrevistada, pero no por eso se le va a pasar por encima sobre sus derechos, sobre su dignidad. Hay que tener siempre en cuenta eso. ¿Ya? Todas las personas tienen derecho y tienen un saber que quizás no lo tienen, ¿cierto? Yo puedo entrevistar, por ejemplo, al alcalde de La Serena, ¿ya? Y también a una persona que trabaja, por ejemplo, en la Plaza de Armas vendiendo confeti, por ejemplo. Y cada uno de ellos tiene un conocimiento específico. Y el entrevistador o entrevistadora tiene que resguardar la dignidad de ese conocimiento, porque esa persona también es digna de ser entrevistada, también tiene un conocimiento. Bien, esos son nuestros contenidos. Gracias, Natalia, por participar. Gracias, Natalia. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Les voy a mostrar la otra clase, ya, para que nos vayamos preparando en una media horita más. Así que, chiquillos, yo necesito que en la segunda clase participemos. Ya les doy las gracias, por supuesto, a quienes participaron en esta mañana. Y necesito mucha más participación. ¿Por qué? Porque vamos a revisar una entrevista en vivo. Aquí está de nuevo la entrevista, tipo de entrevista. Aquí están más bien cerraditas. Recuerden que yo les voy a preguntar de nuevo sobre esto. Vamos a hablar sobre la preparación de una entrevista especializada. Y vamos a ver la entrevista de la astrofísica María Teresa Ruiz y contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Dice, ¿qué tipo de entrevista fue realizada? ¿Cuáles elementos de la entrevista determinan qué es una entrevista especializada? ¿Qué preparación tuvo que tener el presentador para llevar a cabo la entrevista? ¿Cuáles fueron los principales objetivos del entrevistado? 5. ¿Qué otras preguntas te hubiera gustado plantear en la entrevista? Ojo ahí, porque ahí yo necesito que ustedes me contesten qué otras preguntas le hubieran hecho a María Teresa Ruiz. Y la número 6, ¿cuál es la actitud del entrevistador durante la entrevista? ¿Crees que su actitud aportó a propósito de la entrevista? ¿Bien? Y además, vamos a hacer algo último. Dice, asumir roles dentro de la comunidad especializada. Y aquí me gustaría saber qué les gustaría a ustedes investigar, qué les gustaría a ustedes que sea motivo también de análisis en nuestra clase para que sea mucho más participativa y ustedes también tengan un aprendizaje más significativo sobre estos temas. Recuerden que en nuestro curso de lectura y escritura especializada tenemos varios ejes, ¿ya? Uno es la escritura, el otro es la información y el otro es la investigación. Acá estamos en el eje de información, de cómo informarse mejor y cómo ser más críticos en cuanto a la información que nosotros vamos a recibir. Bien, chiquillos, vamos a dejarlo por acá en esta mañana y nos vamos a juntar entonces a las 11:30 para la segunda patita de nuestras clases de esta mañana. Bien, dejamos de transmitir entonces y nos despedimos. Chao, chao. Chao, 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 chao. Profe. Chao, profe. Chao, Nos vemos luego. nos vemos a las 11:30. No se olviden de conectarse. Chao, chao.